Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama sobre la conciencia unificada, una mente y un corazón. El Sikhion afirma que los tibetanos están muriendo lentamente. El Sikhion elogia a la estrella de la NBA Enes Freedom por defender los derechos humanos. Sri Bhupesh Kumar visita el Parlamento tibetano en el exilio. El exprisionero político Dondup Wanchen crea conciencia sobre el Tíbet en Europa. La Kalo Nursin Dolma asiste a la conferencia del Grupo de Apoyo India-Tibet. La queja de los grupos tibetanos con sede en Suiza contra el Comité Olímpico Internacional es aceptada para un proceso de mediación. El representante honorario Telo Turku Rinpoche visita el estudio de la FPMT. El representante, el Dr. Ari, asiste al segundo Congreso Internacional Kurultai de Mongolia Meridional. El miércoles de la semana pasada, su santidad el Dalai Lama dijo que los líderes religiosos pueden contribuir a promover la paz en el mundo en lugar de tratar de propagar su fe. Su santidad el Dalai Lama tuvo una conversación de 1 hora con el padre Lawrence Freeman de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana. En respuesta a la pregunta del padre Freeman sobre cómo ve su santidad el futuro de la religión, su santidad el Dalai Lama dijo que la educación tiene un valor universal, pero la religión es una elección personal y privada, y que el mensaje subyacente de toda religión es el amor y la compasión. So, I myself, a Buddhist monk, but I never try to promote Buddhism. I always think from Buddhism how much we can contribute for peace of mind. I never sort of thinking how to propagate Buddhism. I never. So you Christian also, I think, more narrow-minded Christian, just propagate your own religion, but more wiser, how much we can contribute. Basically, human being as a secular way of thinking, like that. Okay. Thank you. That's very very hopeful and very wise insight, I think, into the motivation of religious people. En su visita oficial a Delhi, el Sikhion Penpa Tsering concedió una entrevista a Republic TV, donde mencionó que la terrible situación dentro del Tíbet solo está empeorando. El Sikhion instó a la gente a ser cuidadosos al estudiar la realidad de la situación y el intento de China de erradicar el idioma tibetano, que es la base de la identidad del Tíbet. What is happening inside Tibet with the gridlock system, where people might wonder why, when things are happening in Uyghur or Hong Kong, why the Tibetans are not rising up. It's not that easy, because the whole gridlock system makes it very difficult for people to come out openly to express themselves. Otherwise, it's not just you who's going to suffer, but your whole family who's going to suffer because of your actions. So therefore, we have to be more careful in studying the situation of the reality of the situation inside Tibet, and then point it to the international community as to what is going on. Mientras estaba en Delhi, el Sikhion Penpa Tsering interactuó con un grupo de más de 20 periodistas de asuntos exteriores que representaban a varios periódicos de la India en el Centro Internacional de la India. El Sikhion Penpa Tsering también se unió en la Kalan de Educación Tarlam Dolma Changra para realizar una visita de cortesía al secretario adjunto del Ministerio de Educación del Gobierno de la India. El Sikhion Penpa Tsering visita actualmente escuelas tibetanas, monasterios, hogares de ancianos y a los habitantes de los asentamientos del norte de la India. El Sikhion envió una carta oficial a la estrella de la NBA Enes Kanter Freedom por apoyar el movimiento de la libertad tibetana y por expresar su solidaridad con el sufrimiento del pueblo tibetano dentro del Tíbet bajo el dominio chino. My message to the Chinese government is free Tibet. Tibet belongs to Tibetans. I'm here to add my voice and speak out about what is happening in Tibet. Under the Chinese government's brutal rule, Tibetan people's basic rights and freedoms are non-existent. They are not allowed to study and learn their
language and culture freely. They are not allowed to travel freely. They are not allowed to access information freely. The Tibetan people are not even allowed to worship freely. For more than 70 years, Tibetan monks, nuns, intellectuals, writers, poets, community leaders, activists, and many more have been detained, sent to political re-education classes, subject to torture, lengthy interrogations, and even been executed simply for exercising the freedom that you and I take for granted. There have been more than 5,000 political prisoners in Tibet the last 25 years. 5,000. Did you know that simply owning a photo of the Dalai Lama in Tibet is grounds for arrest? Even flying the Tibetan national flag could get you arrested. La semana pasada, Sri Bhupesh Kumar, ingeniero superintendente de la Organización de la Cuenca del Indo, miembro del equipo del Centro Interministerial del Gobierno Indio, que también fue invitado estatal de Himachal Pradesh, visitó el Parlamento tibetano en el exilio junto con otros dignatarios. El portavoz Khenpo Sonam Temper y la vicepresidenta Dolma Tserin informaron a los invitados sobre la evolución del Parlamento tibetano, los cambios en su composición a lo largo de los años y su formación actual. El exprisionero político tibetano Dongdub Wanchen se encuentra actualmente en una gira de conferencias por 15 países europeos frente a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Comenzó su gira en París y luego partió a Bruselas, donde se reunió con periodistas, políticos e individuos para narrar su experiencia personal de las dificultades en la presión china y el sufrimiento del pueblo tibetano dentro del Tíbet. Dongdub Wanchen espera que la experiencia emocional lleve al Tíbet a la primera plana en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. La película de Dongdub Wanchen, Leaving Fear Behind, se proyectó en Bruselas. La película presenta entrevistas a tibetanos de todos los ámbitos de la vida que expresan sus deseos de ver el regreso de su santidad el Dalai Lama al Tíbet durante su vida, sus puntos de vista sobre los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y los derechos humanos en el Tíbet. Dongdub Wanchen viajó por todo el Tíbet para grabar estas entrevistas y fue encarcelado durante 6 años por el gobierno chino como resultado de la película. El lunes de esta semana, Lakal Norsin Dolma, ministro del Departamento de Información y Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana, asistió a la sesión inaugural de la conferencia internacional titulada Tíbet y los tibetanos, presente y futuro, que fue organizada por Bharat Tibet Samanyap Sangh, un grupo de apoyo al Tíbet con sede en la India. La conferencia reunió a los principales investigadores científicos sociales, activistas sociales, académicos y periodistas de todo el mundo que apoyan al Tíbet para intercambiar y compartir sus experiencias de investigación y proporcionar una plataforma para promover el enfoque interdisciplinario entre las instituciones educativas indias y tibetanas, la medicina tradicional tibetana y sus prácticas, y el establecimiento de la simbiosis cultural entre la India y el Tíbet. La semana pasada, tras una evaluación detallada de la denuncia presentada a principios de este año por 4 grupos tibetanos con sede en Suiza contra el Comité Olímpico Internacional por violar las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, al haber otorgado los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 a China, el punto de contacto nacional suizo para las directrices de la OCDE se ofreció iniciar el proceso de mediación entre los denunciantes y el demandado. En su queja, los grupos de apoyo al Tíbet indicaron que varios patrocinadores, socios y proveedores de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 están vinculados directa o indirectamente a los campos de trabajos forzados en el este de Turquestán. Los querellantes son la Asociación de Amistad Suizo-Tibetana, la Asociación de Jóvenes Tibetanos en Europa, la Comunidad Tibetana en Suiza y Liechtenstein y la Asociación de Mujeres Tibetanas de Suiza. El representante honorario Telo Tulku Rinpoche realizó una visita al estudio de fabricación de tzatzas de la filial en Moscú de la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana. Durante la visita, dio una breve charla y ofreció oraciones junto con los miembros que trabajan como voluntarios para hacer las tzatzas, que se distribuirán en las regiones budistas de la Federación Rusa. La
fabricación de tsatsas es una forma de arte budista tradicional que se originó en la India hace muchos siglos. Hoy se encuentran ampliamente en la región tibetana y del Himalaya, así como en Mongolia y Rusia. El domingo de la semana pasada, el representante de la Oficina del Tíbet en Japón, el Dr. Erasowan Gyalpo, asistió al segundo Congreso Internacional Kublai de Mongolia Meridional, celebrado en Tokio. En la sala de conferencias leyó el mensaje del Sikh Khenpo Tserin en inglés y la traducción al japonés, y saludó y felicitó a los organizadores por la conferencia. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.